Ahora sí. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Juan Jorge, vamos a iniciar. Ya, ok, gracias. Anita, ¿vamos a iniciar, Anita? Perfecto. Puedes activar tu cámara. Sí, vamos. ¿Está activa? Listo. ¿La ven? Sí, perfecto. Estás en directo, Anita. ¿Estamos partiendo? ¿Saludamos? Perfecto. Bueno, Mari Compuché, Inché Ana Millanao Contreras, asesora especial de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Quiero saludar al vicerrector de esta universidad, la Universidad Autónoma Emilio Guerra, a la coordinadora del proyecto, a nuestra querida Rosita Cañumil, a los equipos de trabajo de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas y claramente también de la Universidad Autónoma, con quien estamos desarrollando esta importante iniciativa. Pero principalmente quiero saludar a cada uno de ustedes por aceptar esta invitación. Hoy participan mujeres y hombres líderes desde Arauco Los Lagos, muchos de ustedes candidatos a concejales y candidatos de los escaños reservados indígenas, líderes de sus comunidades, con quien hemos estado compartiendo durante todo este tiempo. Hemos trabajado con mucho cariño durante meses para que finalmente llegara este día. Hoy, que justamente conmemoramos el tercer año de que iniciamos el actual gobierno, estamos haciendo realidad a cada uno de ustedes por aceptar esta invitación. Hoy participan mujeres y hombres líderes. Bueno, tuvimos una pequeña interrupción, pero lo que les decía, que hoy justamente cumplimos el tercer año de que iniciamos el actual gobierno. Estamos haciendo realidad un anhelo, una sentida demanda que tenían muchos de ustedes y que nos han transmitido en terreno, por correo, por teléfono, en el día a día. Aquí estamos respondiendo, tal como nos ha pedido el presidente Sebastián Piñera y nuestra querida ministra Carla Rubilar, a que escuchemos a cada uno de ustedes. Es por eso que en esta tarde estamos muy contentos de poder reunirnos a través de la tecnología y agradecidos de que podamos iniciar este nuevo desafío con cada uno de ustedes. Así que gracias a cada uno por conectarse y invito también al vicerrector con quien iniciamos estas conversaciones y quien recibió gustoso en nombre de la Universidad Emilio esta invitación para fortalecer, que es tan importante para nosotros, los liderazgos indígenas, en especial de nuestra región de la Araucanía, de nuestros loncos, nuestras machis, nuestras autoridades y líderes mapuche. Muchas gracias. Gracias, Anita. Bueno, primero que todo es saludar a todos los líderes, como decía Anita,
la coordinadora de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, con quien hemos estado construyendo esta iniciativa en conjunto, y agradecerle por también hacer el esfuerzo por ser mejores ciudadanos. Y lamentablemente no me pueden ver, pero la mejor cara seguramente será la que viene en la foto, porque si hubiese sido un video en directo, a lo mejor hubiese desalentado la participación de ustedes y la atención que sin duda que con el doctor Faúnde la van a tener mucho más puesta, dado sus capacidades y también la prestancia más académica que él tiene en estos momentos. Pero la tecnología aquí de repente juega algunas jugadas un tanto que nos dejan en unos impases, pero la importancia está más que nada radicada en el esfuerzo conjunto que estamos realizando con el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros tenemos como universidad una estrategia y yo te diría más que nada una vocación pública que nos lleva precisamente a una vinculación con el medio mucho más profunda de la que normalmente se puede plantear, que es ir precisamente a tratar de responder algunas demandas que tiene la sociedad referente a las instituciones de educación superior, que muchas veces están alejadas del día a día o de la contingencia. Y es de esta forma que la universidad cuenta con una experiencia en la formación en liderazgo, la que hemos desarrollado a través de la Escuela de Liderazgo que dirige Rosita Gremil, y que está destinada a entregar y compartir herramientas necesarias para potenciar a futuros líderes de manera integral. Además, hemos realizado minor en liderazgo, donde nuestros estudiantes han fortalecido precisamente sus competencias en relación a liderar contextos, grupos y organizaciones, que el día de mañana también les corresponderá a ellos administrar y liderar. Añadido a todo lo anterior y preocupados por la formación integral, hemos desarrollado un minor en desarrollo de competencias interculturales para el éxito profesional, lo que podríamos llamar un acercamiento al mismo bien, cuyo objetivo fue entregar precisamente las herramientas necesarias que permitan reconocer, valorar, participar en temas de contexto intercultural que contribuyan a generar diálogos e iniciativas propositivas acorde a las motivaciones de los diferentes grupos sociales, apreciando su contribución en un contexto de respeto y reconocimiento mutuo. Yo creo que en base a eso también es que el Ministerio de Desarrollo Social confió en la Universidad Autónoma como para desarrollar este curso que se llama Liderazgo, Normativas y Políticas Públicas de Pueblo Originario, cuyo objetivo es contribuir a que personas pertenecientes al pueblo mapuche puedan adquirir mayores herramientas, ¿no es cierto?, para mejorar el desenvolvimiento de sus participantes en sus actividades de representación, así también como su vinculación con el Estado en sus distintos niveles. Y esto cobra mucha relevancia en atención a los momentos que estamos viviendo de lo que señalaba Anita. Muchos de ustedes son candidatos, ya sea a concejales municipales o a consejeros constituyentes y a otras organizaciones que hoy día cobran especial interés dado lo que nos está ocurriendo. Y yo creo que lo que todos hablan de generar una suerte de diálogo mucho más profundo cobra especial relevancia cuando los actores están bien capacitados en precisamente poder explicitar y poder conversar de forma asertiva con el otro. El diálogo no es negociar o mediar. El diálogo es una herramienta que nos permite el día de mañana establecer las bases de una negociación o de mediar. Para dialogar hay que ser valiente, hay que tener cuero duro, como se dice, porque hay que escuchar lo que a veces evitamos escuchar. Tenemos dos orejas y tenemos que ocuparlas de la mejor forma posible. El diálogo lo que nos permite es encontrar lo que pueden ser las coordenadas del futuro para llegar a un entendimiento entre los pueblos, sobre todo en los tiempos, como les decía yo. Hay que atreverse a escuchar los miedos, la rabia y también a escuchar la memoria de lo que tienen que decir tanto de uno respecto de otro. Es por eso que en esta escuela de liderazgo también vamos a potenciar esas capacidades, pero esas capacidades del diálogo, del conversar, de la escucha activa,
se logra en la medida que también podamos tener más conocimiento referente a los diferentes temas y ámbitos que nos va a tocar precisamente el llevarlo a la mesa y establecer lo que tanto necesita, sobre todo hoy día, la región de la Araucanía y la provincia de Arauco. Yo creo que empezar por lo que estamos viendo en este seminario sobre nueva constitución y escaño reservado para pueblos indígenas, quien nos va a alumbrar respecto de esto va a ser el doctor Juan Jorge Faúndez, que tiene una vasta experiencia en pueblos indígenas desde muy joven. Hoy día ha tenido un par de libros que dicen relación también al contexto en el cual se desarrollan todo este tipo de situaciones, consideraciones. Y lo más importante es, diría yo, la predisposición que tenemos cada uno, que tenemos nosotros en estos momentos. Bueno, quiero también agradecer al Ministerio de Desarrollo Social una vez más la confianza que ha tenido en la Universidad Autónoma y a ustedes, los líderes que estamos preparando para un futuro distinto, un futuro mejor, que hayan confiado también en venir a este seminario que estamos desarrollando acá y que sepan que siempre vamos a tener las puertas abiertas para escuchar, para entender lo que significa la memoria del otro y poder en base a ello poder construir espacios de mayor paz y convivencia ciudadana. Y mucho éxito y muchas gracias por esta tarde tan fructífera que espero que tengan con el doctor Juan Jorge Faúndez. Te dejo, Rosita. Gracias. Anita. Rosita, queremos presentar, perdón, estaba distraída, a nuestra querida ministra Carla Rubilar también, que quiere mandar un saludo a muchos de ustedes que ya la conocen y que ha querido también estar presente en este lanzamiento de esta escuela de liderazgo. Así que dejamos a nuestra ministra. Marri Compuché, quiero saludar a las personas pertenecientes al pueblo mapuche que este año participarán de la capacitación de la Escuela de Liderazgo Indígena para fortalecer sus liderazgos y complementar sus conocimientos sobre cosmovisión y normativa indígena. Esta escuela, que será una gran experiencia, la hicimos como gobierno y ministerio pensando en la actual coyuntura, donde los pueblos originarios tienen una gran relevancia en los procesos que vienen, como la nueva Constitución. He sido clara en señalar que no se puede escribir nada hacia adelante sin la presencia de los pueblos indígenas que habitan en Chile. Y por ello, estamos orgullosos de haber luchado para que la nueva Constitución se escribiera con letra indígena. Mi invitación es que aprovechen estas escuelas de liderazgo para luego transmitir sus conocimientos a sus bases, a las comunidades donde se desenvuelven, a sus familias y a sus cercanos. De esta manera estaremos contribuyendo enormemente a la construcción de un país más respetuoso y que valore la diversidad de su cultura. Peupeyay. Marri Compuché, quiero saludar a las personas pertenecientes al pueblo mapuche que este año participarán de la capacitación de la Escuela de Liderazgo Indígena para fortalecer sus liderazgos y complementar sus conocimientos sobre cosmovisión y normativa indígena. Esta escuela, que será una gran experiencia, la hicimos como gobierno y ministerio pensando en la actual coyuntura, donde los pueblos originarios tienen una gran relevancia en los procesos que vienen, como la nueva Constitución.
He sido clara en señalar que no se puede escribir nada hacia adelante sin la presencia de los pueblos indígenas que habitan en Chile. Y por ello, estamos orgullosos de haber luchado para que la nueva Constitución se escribiera con letra indígena. Mi invitación es que aprovechen estas escuelas de liderazgo para luego transmitir sus conocimientos a sus bases, a las comunidades donde se desenvuelven, a sus familias y a sus cercanos. De esta manera estaremos contribuyendo enormemente a la construcción de un país más respetuoso y que valore la diversidad de su cultura. Peucayal. Gracias. Agradecemos a nuestra querida ministra Carla Rubilar, y una de las personas que ha estado trabajando con todo el equipo del Ministerio de Desarrollo Social, con el equipo de la UCAI, donde han estado participando todos nuestros profesionales, ha sido fundamental en este trabajo, es Rosita. Así que Rosita, te escuchamos, sabemos que muchos de los líderes que van a participar de estos talleres, de esta escuela, te conocen, así que esperamos conocer tus palabras, recibir tus palabras. Gracias, Anita. Un gusto saludarlos, Mari Pulamien, Mari Compuché. Como bien decían, mi nombre es Rosa Cañumil Melinao, coordinadora de esta escuela de liderazgo que estamos próximos a iniciar a partir del martes. Quiero contextualizar un poco de qué se trata la escuela, cómo van a ser las versiones. Yo creo que las personas que están conectadas, algunas ya tienen clara su fecha de inicio. Contarles que esta escuela se va a desarrollar a lo largo de todo este año 2021, comenzando el próximo martes y finalizando hacia fines del mes de noviembre. Contarles que vamos a desarrollar 6 versiones de esta escuela. La primera versión está concentrada con participantes del territorio Padre Las Casas, la comuna de Padre Las Casas y principalmente. Contarles que cada módulo, cada ciclo, cada versión de la escuela va a tener una duración de 6 semanas, donde vamos a trabajar con 4 módulos. Dentro de este trabajo, aparte de tener los módulos, vamos a generar algunas cápsulas de contenido relevante que puedan contribuir positivamente al manejo de información y de ciertos conceptos. Dentro de estas versiones tenemos a más de 200 personas inscritas, con los cuales ya hemos tomado contacto y estamos armando los grupos. Contarles que el primer grupo seleccionado pertenecen a la comuna de Padre Las Casas, como les decía, van a ser alrededor de 30 participantes en cada una de las versiones. La segunda versión va a iniciar en el mes de mayo y ahí estaremos concentrando a los participantes de Temuco. Y así sucesivamente, nosotros como equipo de trabajo vamos a estar comunicándonos con cada una de las personas que aceptaron este desafío de participar de esta escuela durante la próxima semana. Este es un trabajo con un equipo de profesionales que están al alero de la Universidad Autónoma. Tenemos, como les decía, 4 módulos. Las sesiones de clases van a ser los días martes y jueves, desde las 18:30 hasta las 21:30 horas, a través de la plataforma Teams, plataforma que nosotros como universidad estamos utilizando con nuestros alumnos de pre y posgrado. Por otra parte, contarle que la duración de cada uno de estos módulos corresponde a 3 clases, ¿ya? Dentro de los módulos que tenemos está relacionado el primero de ellos a pueblos indígenas en un contexto histórico, con conceptos y características que están asociadas, partiendo de esta conversación que va a fluir respecto a quiénes son los pueblos originarios ancestrales, conociendo también un poco acerca de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas que hace la ONU, y así un sinfín de conceptos que nos van a permitir conocer un poco más y profundizar desde esta contextualización de cómo hoy día se fija y se establece la ley indígena, por ejemplo. Toda esta primera parte va a estar a cargo de la profesora Laura Ancabil Tropa. Ella va a desarrollar este módulo en 3 sesiones. Posterior a eso, tenemos un segundo módulo sobre habilidades y conocimientos para el liderazgo, que va a estar liderado por la coach María Cecilia García, con la idea y la finalidad de poder entregar herramientas y mayores conocimientos en materia de liderazgo para fomentar las capacidades que cada uno de los
de los participantes de esta escuela ya están de manifiesto, por eso han sido convocados a participar de este ciclo de curso. Un tercer módulo va a estar a cargo de profesionales de nuestra universidad, uno de ellos el doctor Juan Jorge Faúndez, que hoy día nos va a dar la clase magistral y que está relacionada con el Estado y pueblos indígenas, con los derechos que tenemos de acuerdo a nuestra legislación chilena. Y el módulo 4, también vamos a estar trabajando con otra académica de nuestra universidad, la señorita Liz. Ella va a estar trabajando respecto al convenio 169 de la OIT y la aplicación de la normativa en el sector público chileno. Una de las cosas principales que manifiesta el Ministerio de Desarrollo Social para desarrollar esta escuela es entregar mayores herramientas. Tenemos una oportunidad como pueblos indígenas. El requisito de ingresos aquí no hubo una selección por nivel educativo, sino una necesidad y una manifestación y una declaración de sus participantes por adquirir nuevos conocimientos que les permita reforzar el trabajo que hacen, ya sea con las comunidades indígenas a las cuales representan, ya sea con las asociaciones indígenas que representan, también con los talleres laborales. Dentro de la lista que tuvimos el placer de comunicarnos con nuestros lamien de distintos territorios, vemos que los roles son diversos. Mayoritariamente, y con gusto lo digo, muchas mujeres inscritas. Me parece muy positivo esto de que nuestras lamien se vayan potenciando y validando y además adquiriendo nuevas competencias que van a contribuir positivamente al trabajo que ellas realizan con sus grupos, ya sea de emprendedoras, ya sea en comunidades indígenas, ya sea en distintas asociaciones y organizaciones. Por otra parte, también dentro del grupo de personas que van a lo largo de este ciclo van a estar trabajando en la escuela, van a ser parte de ella como alumnos, tenemos muchos candidatos a concejales, muchas personas que trabajan en las distintas ramas de las municipalidades del territorio que necesitan también adquirir conocimientos, mejorar los que ya conocen para también, ¿no es cierto?, dar mayor orientación a las comunidades indígenas que se acercan a ellos para poder ir generando comunicación y puentes de enlace con el Estado, con los gobiernos regionales y con los gobiernos comunales. Así es que para mí es un placer, espero que aprovechemos esta instancia. Es una plataforma que el Teams, que es la plataforma que nosotros utilizamos, es una plataforma que seguramente a muchos no conocen, pero nos vamos a preocupar que cada uno de nuestros alumnos, a medida como vayan partiendo los ciclos, antes de cada inicio de cada ciclo, que tengan su aplicación descargada, que sepan cómo conectarse para que no tengamos problemas. Contarles además que en paralelo a estas 6 versiones vamos a tener 4 versiones presenciales. Estas versiones presenciales van a estar enfocadas en la comuna de Lonquimay, en Los Sauces, va a haber una en la comuna de Saavedra y una que va a estar distribuida ya sea en Loncoche o en Gorbea. Las fechas de cómo van a ser estos presenciales también están sujetos a la contingencia de pandemia que hoy día estamos viviendo a nivel mundial. Los números de convocados van a ser obviamente grupos pequeños, pero creemos que es necesario que tengamos la experiencia de hacer la actividad presencial, cosa que hay un intercambio más enriquecedor, que podamos tener un contacto con los relatores más directo. Así es que los dejo invitados a seguir motivados, a seguir participando, y en cualquier inquietud, todos los participantes ya están convocados, por lo tanto tienen nuestros contactos de las personas que van a estar trabajando conmigo, que sería en este caso Karina Reyes y Carolina Toledo, que van a ser los vínculos que van a tener ustedes para cada una de las versiones donde van a quedar adscritos. Como les digo, la próxima semana nos vamos a estar comunicando y les vamos a estar indicando las fechas de inicio del curso para cada uno de ustedes. Así es que eso es. Muchas gracias, Lamien. Esperamos estar en contacto y que haya una comunicación fluida que les permita a ustedes aprovechar esta escuela que vamos a desarrollar durante todo este año. Peucayal, Lamien. Gracias, Rosita. Ya saben, nuestros amigos Lamien,
que este es un completo taller que vamos a estar durante todo el año participando con todos, y cualquier consulta ya saben dónde ubicarnos en la unidad de asuntos indígenas y también desde la universidad. Y bueno, ya ha pasado su tiempo y yo creo que todos están esperando al expositor, al doctor Juan Jorge Faúndez Peñafiel. Ya lo han presentado. Él esta tarde nos va a hablar la clase magistral sobre horizontes constituyentes, el desafío del reconocimiento de los pueblos indígenas en la nueva Constitución. Así es que, Juan Jorge, le dejamos y esperamos que puedan aprovechar todos nuestros participantes esta tremenda jornada. Gracias. Mai Pupeñí, Mai Pulamien, Mai Compuché, Inche Juan Jorge Faúndez Piñén, Inche Temuco Guarría. Quiero saludar a todos los participantes, a todos, en primer lugar, a todos quienes se han inscrito en este curso y darles la bienvenida, y espero que podamos tener un trabajo colaborativo. Asimismo, quiero saludar a la Lamien Anita Millanao, coordinadora de la Unidad de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, a el doctor Emilio Guerra, vicerrector de la sede Temuco de la Universidad Autónoma de Chile, y, por cierto, a la Lamien Rosa Cañumil, coordinadora de este curso de contribución al fortalecimiento de las habilidades de liderazgo y conocimiento sobre política pública y normativa indígena para personas pertenecientes al pueblo mapuche. Nombre completo. Gracias sinceramente a Rosita y a nuestro vicerrector por la confianza en haberme considerado para participar de este curso y de tener esta oportunidad de poder interactuar con todos quienes van a transitar a lo largo de los meses de este año por esta actividad. Si bien llevo un año ya trabajando con medios digitales, con nuestros estudiantes en la Universidad Autónoma, quiero decirles que no deja de ser difícil, no deja de ser complejo. Particularmente, no siempre con las plataformas tenemos las posibilidades de un cara a cara, ¿no? De un contacto, y me imagino que si es una dificultad para uno y es una dificultad después de un año de estar en este ambiente, sin lugar a dudas también lo va a ser para nuestros participantes, pero tenemos el desafío de poder superarlo, y desde ya me disculpo por todas las dificultades o problemas que en ese diálogo, en esta nueva dimensión, en este nuevo espacio, que también en alguna medida es Gualmapu, tenemos que enfrentar. El día me han pedido que haga una conferencia que me atreví a titular Horizontes Constituyentes, el desafío del reconocimiento de los pueblos indígenas en la nueva Constitución. Y me siento particularmente honrado, me siento quizás con el privilegio de poder hablar sobre este tema, porque si bien existe una agenda política históricamente extensa en relación con el reconocimiento de los pueblos indígenas, tan extensa, tan larga, me atrevo a decir, como la propia conformación del Estado de Chile, hace solo algunos pocos años podemos decir que pensábamos en esta agenda de transformación del Estado como un sueño, ¿no? Yo vengo trabajando más de 20 años en estos temas, sin embargo, y tengo la convicción en torno a los derechos que corresponden a los pueblos indígenas. Hace solo algunos años veíamos estos derechos como un sueño, ¿no? Los imaginábamos como algo posible, pero al mismo tiempo no nos imaginábamos en concreto que íbamos a poder enfrentar, como lo estamos haciendo hoy, tiempos, una etapa, procesos en que estos sueños, este imaginario, puede hacerse o tiene la oportunidad de hacerse realidad. Pero hoy estamos en un proceso franco de transformación institucional, estamos en un proceso constituyente, y espero hablar un poquito acerca de lo que implica esto de un proceso constituyente.
Estamos en este proceso que está en pleno desarrollo y que tiene como actores constituyentes a los pueblos indígenas, y en particular, si digo pueblos indígenas, que tiene como actores constituyentes a quienes van a ser parte de la actividad que me han pedido abrir con estas palabras. Estamos, como decía, en un momento histórico del que todos y todas somos actores, y me corresponde hablar sobre ese momento histórico, ¿no? Luego espero estar a la altura de la confianza y del momento que estamos viviendo. Con las palabras que he dicho, surgen algunos conceptos que me parece que son importantes para trabajar el día de hoy. Me he referido a un proceso constituyente, un momento histórico. Ya estamos hablando de un proceso democrático, y desde ahí, a lo menos, quiero dirigirme a ustedes en torno a 4 grandes conceptos. 1, la idea de un horizonte democrático. 2, la cuestión de una historia presente, ¿no? De una memoria política, como nos hablaba el doctor Emilio Guerra en torno a esta memoria que tenemos que tener presente en la agenda política regional. Entonces, 1, una idea de un horizonte democrático. 2, la de una historia presente, una memoria política que conduce la agenda del liderazgo y del diálogo democrático. 3, la cuestión constituyente en sí, lo que implica el proceso constituyente, que voy a denominar para efectos de esta presentación, y como lo he hecho en algunos textos, un proceso de carácter reconstituyente, ya lo voy a explicar, y en el que, en esta reconstitución, donde la centralidad primera recae en el quién, quiénes son los actores de ese proceso constituyente, los líderes, y por último el qué, la cuestión del texto constitucional, que es aquello que debiera debatirse en torno a un texto constitucional referente a los pueblos indígenas. En primer lugar, entonces, la idea de un horizonte democrático. Se trata de un imaginario, hablamos de un imaginario, de un horizonte, de que algunos autores lo han llamado también un horizonte utópico. ¿Qué significa esto? Horizonte democrático, horizonte utópico. Estamos hablando de ciertas preguntas, de ciertas inquietudes, de ciertas cuestiones que nos interpelan, que nos remueven políticamente, que nos llevan a la discusión sobre aquello que es central en nuestra convivencia democrática. Son cuestionamientos sociales y políticos que finalmente van a impulsar las transformaciones en nuestra sociedad y las mismas transformaciones del Estado. Entonces, cuando hablamos hoy día de un horizonte democrático, de un horizonte constituyente, estamos hablando de un orden que se desea, ¿no? Pero al mismo tiempo que es un orden inconcluso, porque es un orden que se tiene que disputar políticamente, que es un orden que va a estar en el campo del juego democrático y que no podemos prever en su totalidad cómo va a terminar, cómo va a finalizar. Por eso decía las palabras iniciales, muchos teníamos la convicción en torno a ciertos derechos de los pueblos indígenas, convicciones en torno al Estado que queremos en una perspectiva intercultural, de convivencia democrática intercultural, pero no nos podíamos imaginar en concreto cómo ese Estado va a llegar a ser. Y todavía eso es un desafío por construir. Ahora bien, en este sentido, no se trata de un punto de llegada estático, ¿no? Ese horizonte constituyente, sino de un lugar social, político, que esperamos alcanzar, pero cuando vamos avanzando, cuando se logra una conquista política determinada, cuando se avanza en una ley indígena, cuando se avanza en una ley lasquenche, cuando se alcanza, ¿cierto? Cuando se reconocen derechos territoriales a una comunidad, siempre va quedando un punto nuevo, un punto más adelante,
un ámbito en esta ruta, en una ruta por reconocimiento de los derechos. Se trata en ese sentido, como decía, de una transformación política democrática deseada, que se quiere, que impulsa, que nunca llega del todo, pero al mismo tiempo es el camino que nos va llevando hacia los próximos procesos y es aquello en lo que consiste en sí la propia transformación democrática. Luego, parte de esa transición democrática va a tener que ver con cuestiones que se plantean en la agenda política, que la plantean los dirigentes. Inclusive vamos a denominar ciertos procesos a la luz de algunas de estas banderas, ¿no? Por ejemplo, la misma idea de un proceso constituyente ya estaba presente en diversos discursos, por lo menos desde el año 2011 en adelante. La idea de un Estado plurinacional, que ya está presente en el discurso indígena en otros países y también la estamos escuchando hoy en la dirigencia indígena de Chile. La idea de una república democrática, son todos conceptos de un ideal, de una sociedad que tiene que discutirse política, democráticamente para llegar a ser un punto finalmente de o para llegar a ser una forma, perdón, en la construcción del Estado. Segundo, entonces primero, tenemos esta idea del horizonte, ¿no? Ese punto político, esa idea que nos impulsa hacia dónde queremos ir, pero que hay que construir. Segundo, esta historia presente. Hay ciertos imaginarios que tuvieron a la vista quienes fueron líderes en otros procesos y que hoy marcan muchas veces la propia agenda política que se está discutiendo en los procesos sociales contingentes. En este sentido, respecto, por ejemplo, al pueblo mapuche, Bengoa habla de una historia larga, habla de la historia de un conflicto y también podríamos hablar de una lucha por el reconocimiento de los pueblos indígenas o del pueblo mapuche en el caso Chile, en el caso nuestro, ¿no? Ahora bien, desde esa perspectiva de esta memoria presente, de esta historia presente, me parece relevante para comprender el proceso en el que estamos hoy, traer a la vista un hito histórico central. Y es el que, me imagino muchos de ustedes conocen, el llamado Acuerdo de Nueva Imperial. El acuerdo de Nueva Imperial tuvo la participación directa en 1989 de organizaciones indígenas de diversos pueblos de todo Chile. Participaron de un congreso donde se cerró con este acuerdo con el entonces candidato a la presidencia, Patricio Aylwin, pero que además tuvo un rico debate en torno a la agenda política y de derechos de los pueblos indígenas del país. Este fue un encuentro que no tuvo leyes, que no tuvo personalidad jurídica de por medio, ni reglamentos que lo regularon. Fue un encuentro donde hubo un ejercicio legítimo democrático de libre determinación para acordar una agenda política que llevó a ese diálogo, a esa negociación de política de la que nos hablaba el vicerrector, ¿ya? Y que concluyó finalmente con un acuerdo cerrado con el entonces candidato Patricio Aylwin. Me parece que esa agenda que se acordó en el Acuerdo de Nueva Imperial del año 89 marca el debate institucional hasta el día de hoy. Y precisamente esos líderes, ¿no? Esta palabra que nos está dando vuelta hoy en torno al curso que estamos inaugurando, esos líderes indígenas, hombres, mujeres, pudieron imaginar, desear lo que en ese momento era su visión de cambios institucionales, de cambio en el Estado que el país requería para avanzar a un reconocimiento de los pueblos indígenas y a un Estado que diera cuenta de este reconocimiento de los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que se planteó como ejes del Acuerdo de Nueva Imperial? La idea de, uno, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y, comillas, dice el Acuerdo de Nueva Imperial,
sus derechos económicos, sociales y culturales fundamentales. Ese fue el primer punto de la agenda. 2, la creación de una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, de un fondo de etnodesarrollo, dice el acuerdo, y todo esto con la activa participación indígena. Sabemos que este segundo eje dio lugar a la creación de la CONADI. En ese sentido, la creación de un organismo público, ¿no?, que iba a hacerse cargo que iba a constituir esta corporación que se pensó en el acuerdo. Y finalmente también en ese momento se discutió la creación de una comisión especial para estudiar el conjunto de propuestas que emanaron del Congreso y que particularmente estudió la cuestión de la deuda territorial con los pueblos indígenas del país. Entonces, el Acuerdo de Nueva Imperial tuvo como agenda reconocimiento constitucional, la creación de lo que llegó a ser la CONADI y la de un proceso de estudio de la situación indígena y de las demandas indígenas a la fecha que se plantean. Esa agenda dio lugar, la del acuerdo, a tres grandes proyectos que el presidente Elwin de la época planteó. El de una reforma constitucional, el proyecto para una nueva ley que incluía un fondo de reparación territorial y de desarrollo, la CONADI y lo que llegó a ser, o sea, la ley 19.253 y la creación de la CONADI. Y también el presidente Elwin agregó a esa agenda acordada la ratificación del convenio 169 de la OIT. En mi opinión, estos tres hitos contemplados en los proyectos que propone el presidente Elwin en 1900, cuando asume en 1990, van a ser los ejes que conducen la política indígena hasta el día de hoy. Y eso viene del Acuerdo de Nueva Imperial, que fue la visión que tuvieron los líderes sobre el Estado que queríamos en Chile. No todo resultó como se imaginó, si lo miramos en retrospectiva de 3 décadas hacia atrás, pero sí, como dije, fueron las bases institucionales de la política indígena ejecutada hasta hoy. Hay una agenda indígena que surge y que se implementa con la ley indígena 19.253 y que llevó, por ejemplo, a implementar una política de tierras por parte de la CONADI. Ya demoró bastante más, ¿no? El año 2008 recién se ratifica el convenio 169 en la OIT, pero y el proyecto de ley de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, estos tres hitos van a poner en la agenda política nacional la cuestión del reconocimiento de los pueblos indígenas. Una se ejecuta desde muy temprano, 1993, la ley indígena. El convenio 169 de la OIT es mucho más tardío, desde el 2008 en adelante, y la reforma constitucional no se logró hasta ahora, ¿ya? O más o menos hasta ahora, como voy a explicar. Sin embargo, el proyecto de reforma constitucional planteó una agenda política que ha puesto en la mesa los debates sobre reconocimiento de los pueblos indígenas que hoy día mismo estamos sosteniendo. Entonces, si bien ese reconocimiento constitucional no se plasma en la Constitución, en la Constitución vigente hasta el año 2020, a lo menos va esa discusión política que ocurre en el marco del Parlamento, con una gran cantidad de proyectos que se fueron presentando por los diversos gobiernos, el gobierno de Patricio Elwin, el gobierno de Ricardo Lagos, en los gobiernos de la presidenta Bachelet, en el gobierno anterior del presidente Piñera, etcétera, se van a plantear diversos proyectos de reforma constitucional. Y en esos proyectos no durmieron en el Parlamento. Esos proyectos nos plantearon debates que son los debates que me parece van a estar presentes también ahora en el nuevo proceso constituyente. Por ejemplo, se planteó el debate sobre la idea de un país, una nación, o de una nación única versus la idea de un país plurinacional, la idea de un país con diversas naciones. Se planteó la discusión misma sobre el concepto de la multiculturalidad, sobre lo que implica el derecho a la identidad cultural,
El debate, asimismo, sobre una agenda de derechos fundamentales vinculadas al reconocimiento, como voy a referir en algunos minutos más. Es decir, el debate sobre el reconocimiento constitucional nos fue marcando una ruta no cerrada hasta hoy día de aquellas cuestiones que como sociedad tenemos que resolver en la relación que se establece con los pueblos indígenas. Asimismo, la cuestión del reconocimiento de los pueblos indígenas y la ratificación del convenio 169 de la OIT nos va a poner otros temas también en la agenda política, en la agenda democrática, y que son cuestiones que estamos hoy día, que han sido parte de la discusión del último, particularmente del último año. Por ejemplo, una declaración de cuáles son los pueblos indígenas que son parte de la sociedad chilena. Eso ha sido eje en la discusión del proceso de los escaños reservados. Además, la discusión en torno al carácter de originario, ¿no?, que se resolvió peculiarmente porque se estableció que eran pueblos originarios los pueblos indígenas, pero no se consideró en los escaños reservados al pueblo afrodescendiente chileno, que sí está reconocido como un pueblo indígena y tribal en las palabras del convenio 169 de la OIT, por lo tanto que sí está reconocido por el Estado de Chile, pero que no accedió finalmente en el debate político a escaños reservados. Hay una discusión pendiente entonces ahí sobre lo originario, sobre cuáles son los pueblos indígenas, sobre hasta dónde entendemos lo originario o no, si podemos trazar una línea en el tiempo o no. Hay una discusión política en torno al estatus étnico-cultural de nuestra propia sociedad. ¿Qué entiende nuestra sociedad como valor democrático en torno a la diversidad cultural, a la cuestión de la plurinacionalidad que mencioné? Y finalmente hay un debate por establecer en torno a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, a su contenido, ¿no?, sobre el derecho a la consulta, sobre el derecho al derecho constitucionario y las formas propias de justicia, sobre los derechos de propiedad de los pueblos indígenas, sobre cómo se va a resolver la demanda histórica territorial indígena, cómo se va a resolver la protección ambiental de las tierras indígenas, etc. Hay la cuestión de la educación intercultural, la salud intercultural, de debates que son parte de esta agenda. No pretendo ofrecer aquí hoy una fórmula que además creo que no existe sobre cuáles son los derechos que deben estar en la Constitución. Me parece que no es ese mi papel, aunque al final voy a referir en particular a qué derechos a lo menos son debatidos y han sido parte de agendas en otros procesos constituyentes de países que han pasado por situaciones similares a la nuestra. Pero quiero recalcar, sí, que la idea del proceso constituyente constituye una ruta política democrática que acompaña la definición que nos demos como sociedad y como la identidad cultural que vamos a tener como sociedad, y la construcción del Estado armónico con esa concepción de la sociedad que podamos resolver. Esa cuestión me lleva al tercer punto, que es la idea del proceso constituyente o de lo reconstituyente que planteé inicialmente. ¿Qué quiero decir cuando hablo de un proceso constituyente o de un proceso reconstituyente? En palabras del profesor Clavero, hablamos de un proceso que reconstituye el Estado, que reconfigura sus bases, en particular en este caso en la relación del Estado con los pueblos indígenas, pero también tiene que ver en la concepción del Estado sobre los derechos sociales. Para poner un ejemplo que está hoy día en la mesa pública política, ¿no?, sobre la concepción por ejemplo, de la previsión social, la forma y las responsabilidades del Estado en torno a la salud, o un sinfín de otros aspectos, particularmente en nuestro caso, entonces, como decía, que reconstituye la relación del Estado con los pueblos indígenas. En este sentido, a partir del 18 de octubre del año 2019, ocurrieron una vorágine de sucesos que se dieron a llamar públicamente como el estallido social y que nos llevaron precisamente
a un proceso constituyente, a un proceso que tiene estas características. Múltiples factores están en ese estallido social, ¿no? Y en el proceso constituyente que origina. No voy a referir aquí al conjunto de factores, pero claramente hay un crisol de actores que son partícipes de ese proceso. Ahora bien, yo de ese proceso sí voy a destacar por lo menos dos aspectos que me parece que son los que permiten ir avanzando en esta presentación. Por una parte, un aspecto simbólico, que fue la presencia de la bandera mapuche en las más diversas manos, ¿no? La vimos en los más diversos lugares y la vimos levantada por manos de personas indígenas y no indígenas. Segundo, esta demanda que surge a partir del estallido, del conflicto. Vimos violencia. Sin embargo, de ese suceso que fue tan complejo, también doloroso, surge un aspecto institucional, que es la idea de un proceso constituyente, como decía, que reconstituya y que nos encamine a una nueva constitución. Ojo que esta idea de la nueva constitución ya estaba presente en la agenda política chilena desde 2011, con los movimientos estudiantiles, con demandas indígenas que también lo estaban planteando, pero no lo habíamos visto con la fuerza que emerge después del 18 de octubre del año 2019. Entonces, a partir de esta cuestión, de este proceso, emerge con fuerza la cuestión de nuestra identidad étnico-cultural como sociedad y al mismo tiempo una demanda radical por la redefinición del Estado, particularmente en la relación con los pueblos indígenas, en relación al reconocimiento de los pueblos indígenas. Y a partir de esta segunda cuestión, nos vamos a preguntar entonces, o emerge una palabra. Cuando yo trabajo con los estudiantes en los cursos en la universidad, la resumo en un concepto: ¿quiénes? Es decir, la cuestión de la identidad de nuestra sociedad, la cuestión de la reconstitución del proceso hacia una nueva constitución, nos pone delante una gran palabra: ¿quiénes? ¿Quiénes antes de el qué? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quiénes van a ser los actores para definir qué debe asegurar la nueva constitución? ¿Quiénes participan del proceso de reconstitución o el proceso que llamamos constituyente? Claramente son los líderes del proceso constituyente y eso nos va a llevar centralmente a la cuestión que nos convoca en este curso. Ahora bien, ¿por qué es relevante el quiénes? Porque ser parte, participar de la construcción política de una sociedad y de un Estado es un derecho humano. Inclusive es un derecho humano anterior a otros derechos, a los derechos que vamos a consagrar en la propia Constitución. Es un derecho que está radicado en la propia dignidad de toda persona humana. En teoría política se le ha llamado una justicia fundamental, que es la justicia que legitima el Estado de Derecho que se va a construir. Es decir, es ese derecho fundamental, mínimo, conforme el cual los destinatarios de las normas, aquellos que vamos a obedecer las normas, tenemos el derecho a decidir el orden jurídico que después nos va a obligar. El orden jurídico, el nuevo orden jurídico, la nueva Constitución se legitima porque tenemos la oportunidad de construir ese nuevo orden. Eso es el centro, el núcleo de un proceso constituyente que resumimos en la palabra ¿quién? ¿Quién? Los líderes. ¿Quién? Los comisionados constituyentes, ¿no? Los convencionales constituyentes. Particularmente en el caso de los pueblos indígenas, aquellos que van a acceder por la vía de los escaños reservados. Entonces, la inclusión, concepto que también encontramos con frecuencia en la agenda política, en la agenda pública, no es un logro de la sociedad desde esta perspectiva, no es una concesión. Vamos a incluir a XXX.
sino que se trata la inclusión de un presupuesto para poder hablar de un proceso democrático. Si un proceso democrático inicia inclusivamente, es un proceso que va a legitimar las normas que se van a poder finalmente adoptar en el proceso constituyente. En este sentido, la demanda política de los pueblos indígenas por escaños reservados que vimos en su discusión a lo largo del año 2020, que concluyó con la reforma constitucional de la ley 20.298, que reconoce 17 escaños reservados para los pueblos indígenas que están a su vez reconocidos en la ley indígena y que se van a incluir dentro de los 155 convencionales constituyentes, va a ser el proceso que va a establecer y que va a responder a esta lógica que me refería, ¿no?, de justicia fundamental, del derecho humano fundamental a la participación política, ¿ya?, y quien va a estar en la construcción de nuestra democracia y del Estado de Derecho de las próximas décadas. ¿Por qué? Vuelvo a decirlo, porque ese proceso constituyente, hoy resuelto con 17 escaños reservados para los pueblos indígenas de Chile, es aquel que va a legitimar el futuro Estado de Derecho que va a ser construido por los destinatarios de las normas como actores y creadores del nuevo derecho. Asimismo, no es tema que vayamos a resolver acá, lo que he dicho vale para la paridad de género, para la inclusión de los candidatos independientes, para la inclusión de personas con discapacidad que han estado en la discusión y en las transformaciones que se han ido dando en el propio proceso para la definición de escaños reservados o la elección de los convencionales constituyentes. Ahora bien, este proceso constituyente y la definición de los escaños reservados va ubicando diversas cuestiones en el proceso. Los pueblos indígenas también tuvieron su propio debate, ¿no?, a partir de su derecho autodeterminado a definir si eran parte o no del proceso constituyente o si tenían un proceso constituyente autonómico. Entonces lo pudimos ver en los debates que hubo en las comisiones parlamentarias para los escaños reservados. Hubo distintas organizaciones indígenas que se plantearon en la lógica de conformar procesos constituyentes autonómicos, otros quisieron ser parte del proceso institucional, otros cuestionaron el proceso institucional señalando que los escaños no representaban adecuadamente a todas las organizaciones del país, no obstante igual se sumaron. Es un proceso en realidad complejo, difícil, político, de nuevo esta lógica de la política, de la negociación que conversábamos inicialmente, pero que terminó con un marco de reconocimiento que con sus limitaciones va a ser una base fundamental para la legitimidad democrática del próximo orden democrático constitucional. Ahora bien, el cuarto punto, el qué, el nuevo texto constitucional. Por cierto, que el nuevo texto constitucional es un campo político en disputa, es un campo político de diálogo, es un campo político que no está resuelto, que apunta, que camina en ese horizonte democrático del que hemos estado hablando, pero que también, me permito decir, va a reflejar, me parece, un camino a medio andar que tenemos como sociedad. Me parece que como sociedad tenemos el deber, la necesidad de cuajar, ¿no?, de definir como sociedad, con pueblos indígenas, con sociedad, con grupos sociales que no siempre tienen plena participación, con sectores vulnerables, con una demanda permanente por el equilibrio en torno al género, por diversas identidades, por la diversidad sexual, etcétera, que hay que definir. Entonces, lo que podamos avanzar en torno a nuestra conformación identitaria, étnica y cultural, en torno a, como decía inicialmente, en torno a la idea de nación, de naciones, de pueblos que conforman nuestra realidad, en cuanto a cómo podamos definir nuestra condición plurinacional o no, va a ser el camino
de los derechos que van a quedar finalmente contemplados en la nueva Constitución. Y por cierto, van a ser las bases más o menos estables de lo que pueda venir en las décadas posteriores. En este sentido, entrando un poco más ya a conceptos concretos que son relevantes respecto de la nueva Constitución, está la cuestión de la libre determinación de los pueblos indígenas, amparada en instrumentos internacionales de los que vamos a trabajar en el curso, como el Convenio 169, como la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas que mencionó Rosita, como la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas, como el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos y otros instrumentos de derecho internacional. Ahora bien, ese derecho, que es un derecho que le permite, que impone al Estado la necesidad de avanzar con plena participación de los pueblos indígenas en la construcción de la nueva Constitución, es un derecho que tiene un contenido que definirse en la propia discusión constitucional o del proceso constituyente constitucional. Ahora bien, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, a la luz de este derecho base, existen diversos estándares, ¿no? Esos diversos estándares o estatutos de derechos y cómo se aplican esos derechos van a ser parte de esa agenda, y a ello me quiero referir en la parte final de la presentación. Por una parte, la nueva Constitución, y esto va a ser cuestión muy relevante de discusión, especialmente para los que van a ser comisionados constituyentes, hay que definir cómo se incorporan los tratados internacionales en materia de derechos humanos en general a la nueva Constitución. Esa definición va a marcar la ruta del capítulo reconocimiento de los pueblos indígenas. Y eso está abierto. Hoy día tenemos una Constitución que recibe, que incorpora el derecho internacional de los derechos humanos, y esa es la importancia y eso ha determinado la importancia que hoy tiene el Convenio 169 de la OIT en nuestro ordenamiento jurídico. Y cómo se resuelve esa incorporación del Tratado Internacional en materia de derechos humanos va a marcar lo que viene para la nueva Constitución. ¿Por qué? Porque los derechos humanos que integre la nueva Constitución y el mecanismo que establezca va a definir cuáles son las obligaciones por parte del Estado, y también va a definir cómo y los límites que los propios pueblos indígenas puedan tener en torno a esa agenda de derechos. Los derechos humanos son una base para toda la sociedad, para el Estado, para los no indígenas y para los pueblos indígenas. Lo relevante es cómo construimos participativamente, activamente, ese estatuto de derechos que va a consagrar la próxima Constitución. En ese sentido, a la luz de la experiencia internacional y de otros países, ¿qué cuestiones son relevantes para tener en cuenta en la agenda de la discusión por los comisionados constituyentes, particularmente los comisionados constituyentes indígenas, en el debate constituyente? En primer lugar, ciertos principios. El debate en torno a la autonomía. ¿Qué es lo que entendemos por autonomía de los pueblos indígenas? ¿Qué implica, no? ¿Qué derechos van asociados a esta idea de autonomía? La relación hombre y mujer, con principios como el de la complementariedad que están establecidos en la Constitución boliviana. La idea de la inclusión misma de los diversos grupos que existen en nuestra sociedad, la idea de grupos vulnerables. La reciprocidad como valor democrático que es propio de la cosmovisión indígena a lo menos de los pueblos indígenas que conocemos en el continente americano. En la misma lógica, la idea del bien vivir, del vivir bien, del Kimun Moyen, por ejemplo, en el mundo mapuche. ¿Cómo se plasman esos conceptos que tienen que ver con la forma de desarrollo en la nueva Constitución? Es un debate abierto y fundamental. Cuestiones como el pluralismo jurídico, ¿no? La existencia de distintos órdenes jurídicos, particularmente el reconocimiento del derecho indígena, el derecho propio indígena, el derecho consuetudinario, dentro del ordenamiento jurídico general. La idea de la autodefinición que estuvo en el debate de los escaños reservados. ¿Cómo se define quién es indígena y no es indígena? Etcétera. Son
principios, valores centrales que una constitución debiera resolver para entrar en concreto a un estatuto de derechos. Luego, en ese estatuto de derechos, ¿qué cuestiones se tienen que discutir en el proceso constituyente? La participación política que tiene que ver con el derecho a designar a los representantes, reconocer las formas comunitarias de representación, pero también cómo participan los líderes indígenas en el ámbito municipal, hoy día que en los consejos regionales, ¿no? En el ámbito nacional, si van a haber escaños reservados en el Parlamento para los pueblos indígenas, las formas propias de representación indígena, si va a haber un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas o no. El tema de la consulta como medio de relación, de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas. La cuestión del derecho humano a la identidad cultural, que el derecho a la propia identidad cultural está en la base de cómo se entiende en el conjunto de otros derechos fundamentales vinculados a pueblos indígenas, educación, salud, etc. La cuestión quizás más compleja hoy día de los derechos territoriales demandados por los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo la protección ambiental de las tierras indígenas. A veces nos centramos en el debate más conflictivo que tiene que ver con las demandas históricas y no aparecen con la misma fuerza cuestiones que son del día a día, del debate que vemos en la prensa en torno a los proyectos de inversión en territorios indígenas, cómo se resuelve la necesidad de avanzar en términos de desarrollo, en términos de ingreso, con la protección de los lugares sagrados indígenas, etc. Como dije, el derecho humano al agua, que está en la agenda de todos, ¿no? Particularmente de los pueblos indígenas, etc. No soy yo, como les decía, el que puede establecer una fórmula, ni menos en una conferencia. Me parece que eso es parte de la agenda política en torno a los derechos que debe, la agenda política que debe enfrentar la próxima convención constitucional. Ese proceso se trata de un proceso profundamente político, donde las fuerzas políticas, incluidas las indígenas, deben establecer el nuevo orden constitucional. Es un proceso de diálogo, también de conflicto político, donde hay que articular acuerdos para construir institucionalidad. Puede implicar conflicto cultural en torno a diversas visiones de lo que entendemos por la naturaleza, por el valor de la naturaleza, por la idea de desarrollo, como decía. En este sentido se trata de diálogo intercultural que no tiene un resultado asegurado, pero que hay que plantear en términos de igualdad para poder avanzar en la ruta constituyente. Y, como anticipé, en ese diálogo intercultural, en esa construcción de la nueva institucionalidad, en conflicto, en ese proceso se va a jugar la próxima estabilidad institucional de nuestra democracia. Para terminar, con todo, me parece que podemos decir hoy día que el reconocimiento constitucional expreso de los pueblos indígenas ya ocurrió. Ocurrió en el tránsito entre la Constitución de 1980 y la nueva Constitución, por la vía de la reforma constitucional que integró 17 escaños reservados para los pueblos indígenas. Por primera vez, la Constitución chilena, en sus disposiciones transitorias, pero la Constitución chilena hoy reconoce a 10 pueblos indígenas y eso es un hito relevante. No fue gratuito, fue producto de un trabajo político de los líderes indígenas articuladamente con las organizaciones sociales, los partidos políticos de todo el país. Me parece que como sociedad ya hemos avanzado con este reconocimiento constitucional que pone las bases para la próxima comisión constitucional mediante los escaños reservados. Al mismo tiempo, se trata de una oportunidad política que nunca hemos tenido en la historia, hasta hoy, en la historia constitucional chilena, de debatir y acordar esa sociedad que queremos ser a partir de nuestra propia conformación multicultural. Luego, solo queda hacer el camino hacia este horizonte constituyente, democrático e intercultural. Chartumay. Agradecemos al doctor
Juan Jorge Faúndez, profesor e investigador de la Universidad Autónoma, que nos ha entregado una completa visión del escenario político indígena. Partimos con el acuerdo de 1989 de Nueva Imperial, llegando al contexto social de hoy día de los escaños reservados, y nos ha hecho reflexionar acerca de los hitos históricos y los ejes que conducen a la política indígena hasta el día de hoy. Y además nos entregó los titulares de los temas que se vienen, así que quedamos todos entusiasmados, doctor, de participar de estos talleres. Yo me imagino que todos nuestros amigos que están desde sus casas y que lo pudieron escuchar, y que yo lo escuché atentamente, quedamos entusiasmados de poder conectarnos y seguir aprendiendo de toda esta enseñanza que nos dejó y de estos hitos tan relevantes que son de la cultura indígena. Agradecemos a todo el equipo, a la Universidad. Rosita, yo no sé si también quieres dar unas palabras, y a nuestros líderes también que nos acompañaron durante esta noche. No la estamos escuchando, la Rosita. Estás muteada, Rosita. Ahora. Ahora sí, perdón. Agradecer a todos los que pudieron conectarse, indicarles que nosotros vamos a hacer envío del link del enlace YouTube, porque esta actividad hoy día fue grabada. Creo que es un importante insumo para quienes no pudieron conectarse por distintas razones, y también para aquellos que quieran profundizar y reflexionar un poco más de la clase magistral que nos proporcionó el doctor Juan Jorge Faúndez, que es uno de nuestros relatores, que va a estar a lo largo de estos 6 ciclos virtuales, y también de las 4 actividades, versiones que vamos a tener de manera presencial. Instarle a mis lamien que aprovechen esta instancia. Creo que esta es una oportunidad que hoy día estamos teniendo, no solamente de poder aprender, de poder conocer en más detalle cómo hoy día la ley indígena, cómo hoy día existen herramientas de liderazgo que pueden contribuir positivamente al rol que cada uno de nosotros desempeñamos como miembros de este pueblo originario ancestral de Chile, que es el pueblo mapuche. Así es que agradecidos de que se hayan podido conectar, agradecidos de esta oportunidad que nos brindó el Ministerio de Desarrollo Social, agradecido de la universidad también, que me ha permitido hacerme cargo de este proyecto, que lo hago con mucho cariño, con la idea de que podamos adquirir nuevas herramientas y nuevos conocimientos para ejercer un mayor y un mejor liderazgo, o proporcionarle a nuestros lamien en los territorios, en las zonas rurales, mayor apoyo, un mejor apoyo, más preparado para poder ir creciendo y seguir como hasta ahora, permaneciendo aquí como uno de los pueblos originarios más potentes que hay en nuestro país. Chaltumay y Pulamien. Mute, Anita. Ahí sí. Gracias, Rosita, por tus palabras, y bueno, ya pronto nos vamos a volver a encontrar con todo el equipo y con todos los líderes de los territorios de la región de la Araucanía. Peucayán. Peucayán. Que estén muy bien.